Ella que duerma en el sofá. Esas 5 palabras destruyeron en un segundo los 67 años que llevaba creyendo que sabía lo que era el amor familiar. Y lo peor de todo, las había dicho la mujer de mi propio hijo, repartiendo los cuartos de la casa que yo había pagado como si yo fuera una perrita sin hogar. Pero esperen, porque lo que pasó después de escuchar esa frase cambió no solo mi vida, sino la de toda mi familia para siempre. Y cuando sepan la venganza que preparé en silencio, van a entender por qué nunca, nunca deben subestimar a una abuela mexicana que ya no tiene nada que perder. Si quieres saber cómo una mujer de 67 años se convirtió en la pesadilla de su nuera manipuladora, suscríbete ahora porque esta historia va a ponerte la piel de gallina. Mi nombre es Esperanza, tengo 67 años, y esto que les voy a contar pasó hace 3 meses en una casa de vacaciones en Cancún que renté por $3,500. Dinero que salió de mis ahorros, de la pensión que guardo religiosamente desde que enviudé, soñando con momentos como este. Una semana perfecta con mi hijo Roberto, mi nuera Patricia y mis 2 nietos. Lo que no sabía es que para Patricia yo no era la abuela que merecía respeto. Era solo la cartera que pagaba todo. Estaba ahí, escondida detrás de la puerta de la cocina, como una ladrona en mi propia reservación, escuchando cómo Patricia le explicaba por teléfono a su madre la distribución de los cuartos. Mamá en la principal, papá en el segundo, los niños atrás, ella que duerma en el sofá. Ella ni siquiera tuvo el respeto de decir mi nombre. El corazón se me quería salir del pecho. Sentí cómo se me fueron las fuerzas de las piernas y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no desplomarme ahí mismo. Yo, la mujer que había trabajado doble turno en la fábrica para pagarle los estudios a Roberto, la que vendió hasta mis aretes de oro para ayudarlo a poner su negocio, ¿iba a dormir en el sofá de la casa que yo estaba pagando? Pero lo que vino después me terminó de destrozar. Ay, mamá, ya verás cómo Esperanza no dice nada. Es de esas viejitas que hacen todo por quedar bien. Pagó la casa completa sin que nadie se lo pidiera. ¿Puedes creerlo? Las mujeres de su generación son así, sumisas. Se conforman con todo con tal de no molestar. Viejita, sumisa, como si mis 67 años de vida, mis sacrificios, mi dignidad, no valieran nada. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No fue solo mi corazón. Fue esa imagen que tenía de mí misma como la suegra comprensiva, la abuela que siempre dice que sí, que nunca causa problemas. Esa noche, mientras ellos brindaban en la terraza con el vino que yo había comprado, celebrando sus vacaciones gratis, yo me quedé sola en esa cocina viendo hacia el mar, y por primera vez en 3 años desde que enviudé, no lloré de tristeza, lloré de rabia pura. Roberto, mi Roberto, ¿dónde estaba mientras su esposa me humillaba? En la terraza gritando: «Mi amor, el Wi-Fi funciona perfecto para mis videoconferencias». Videoconferencias en las vacaciones familiares que su madre había pagado. Pero Patricia cometió un error esa noche, un error que le costaría todo lo que había construido manipulando a mi hijo. Porque cuando crees que tienes a alguien completamente dominado, te relajas, te vuelves descuidada. Y las mujeres descuidadas dejan sus celulares desbloqueados en lugares donde las viejitas sumisas pueden encontrarlos. Lo que descubrí en ese teléfono esa madrugada no solo me confirmó que Patricia era peor de lo que imaginaba. Era un monstruo que había estado planeando destruirme por completo. Pero lo que ella no sabía es que acababa de despertar a la bestia equivocada. Porque cuando una mujer de mi edad decide que ya no va a ser sumisa, ya no lo hace en silencio. Y cuando decide que es hora de que se haga justicia, ¡ay, Dios mío!, la justicia que se viene. Lo que encontré en ese celular me heló la sangre y puso en marcha la venganza más perfecta que pueden imaginar. Para entender cómo llegué a esa cocina, llorando de rabia mientras mi nuera repartía mi casa, tengo que contarles la historia de una mujer que creyó que el amor incondicional siempre regresa multiplicado. Una mujer que se equivocó.
Mi historia con Roberto comenzó cuando tenía apenas 23 años y me quedé viuda con un bebé de 8 meses en brazos. El padre de Roberto murió en un accidente de construcción y yo me quedé sola con una criatura y sin más herencia que deudas y un corazón roto. ¿Saben lo que es levantarse todos los días a las 4 de la mañana para llegar a la fábrica textil, trabajar 8 horas cosiendo uniformes escolares y después correr a casa de la señora Carmen para recoger a tu hijo y llevarlo a tu segundo trabajo limpiando oficinas hasta las 10 de la noche? Eso hice durante 18 años seguidos. Roberto era mi mundo, mi razón de existir. Cada peso que ganaba tenía su nombre escrito. Cuando cumplió 5 años y me dijo, «Mami, quiero ser ingeniero como el papá de Pedrito», yo le prometí que lo sería, aunque tuviera que trabajar hasta morirme. Y cumplí esa promesa. Vendí el anillo de bodas de su papá para pagarle la preparatoria privada. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, para sus libros universitarios. Trabajé hasta los sábados y domingos para pagarle sus materiales de ingeniería. Cuando se graduó con honores de la Universidad Tecnológica, yo estaba en primera fila con mi vestido remendado 3 veces, pero con el pecho más inflado de orgullo de todo México. Roberto era un buen hijo, trabajador, respetuoso, cariñoso. Después de graduarse, consiguió trabajo en una empresa de construcción y 2 años después vino a casa con ojos brillantes diciéndome, «Mamá, quiero poner mi propia empresa. Tengo un socio, tenemos los proyectos, solo necesitamos capital inicial». ¿Capital inicial? Yo tenía exactamente $1,200 ahorrados después de 20 años de trabajo. Se los di todos, sin preguntar, sin condiciones, porque así se hace en las familias mexicanas. Cuando un hijo tiene un sueño, la madre lo hace posible. La empresa de Roberto creció. En 5 años ya tenía contratos por más de $500,000 anuales. Se compró su casa, su camioneta, empezó a vestirse elegante. Y yo seguía en mi misma casita de 2 cuartos, pero feliz. Feliz porque mi sacrificio había valido la pena. Hasta que llegó Patricia. La conocí un domingo después de misa. Roberto me la presentó en el atrio de la iglesia, nerviosa, bonita, bien vestida. «Mamá, te presento a Patricia. Es administradora, trabaja en un banco». Se notaba que estaba enamorado. Los ojos le brillaban de una manera que no había visto desde que era niño. Patricia fue amable conmigo desde el primer día. Quizás demasiado amable. Siempre con sonrisas perfectas, siempre diciendo las palabras correctas. «Señora Esperanza, qué suerte tiene Roberto de tener una madre tan trabajadora. Señora Esperanza, se nota todo el amor que le puso a criarlo. Señora Esperanza, Roberto me cuenta que usted hizo muchos sacrificios por él». Al principio pensé que era educación, después entendí que era estrategia. Las primeras señales las ignoré porque no quería ver lo que estaba pasando. Como cuando Roberto empezó a cancelar nuestros almuerzos dominicales porque Patricia tenía compromisos familiares, o cuando dejó de llamarme todos los días como había hecho durante 30 años. «Es que Patricia dice que los hombres casados necesitan su espacio», me explicaba, como disculpándose. ¿Espacio? Yo no le estaba quitando espacio. Yo solo quería seguir siendo su madre, pero Patricia era inteligente, muy inteligente. Nunca me atacó directamente, nunca me faltó el respeto en mi cara. Era más sutil, más venenosa, como cuando organizaba cenas familiares y se le olvidaba invitarme. «Ay, señora Esperanza, qué pena, se me pasó llamarle. Es que somos tan pocos que no pensé». Pero invitaba a su madre, a sus hermanas, a sus tías. Yo siempre me enteraba después, cuando Roberto me contaba lo bien que la habían pasado, o cuando empezó a cambiar la decoración de la casa de Roberto. «Patricia tiene muy buen gusto, mamá. La casa se ve más moderna». Las fotos mías con Roberto de cuando era niño desaparecieron del refrigerador. Los cojines que yo le había tejido para el sofá fueron reemplazados por otros más elegantes. Poco a poco,
Mi presencia se fue borrando de la casa de mi propio hijo. El golpe más duro fue cuando nacieron los nietos. Diego y Sofía, mis amores, mis razones para seguir viviendo después de que enviudé. Patricia los usó como arma. Los niños necesitan rutina, señora Esperanza. No pueden estar visitando tanto. Los niños se confunden con tantas reglas diferentes. Es mejor que vengan solo los fines de semana. Los fines de semana se volvieron una vez al mes. Una vez al mes se volvió días especiales. Los días especiales se volvieron cuando se pueda. Y Roberto, mi Roberto, se dejó llevar. Cada vez que yo le decía algo, él respondía: «Mamá, Patricia tiene razón. Ella estudió estas cosas. Ella sabe cómo manejar una familia moderna». Familia moderna. ¿Desde cuándo el respeto a los padres pasó de moda? Pero lo que realmente me partió el corazón fue el día que cumplí 65 años. Esperé toda la mañana que Roberto llegara con los niños. Había hecho su pozole favorito. Había comprado una pequeña torta en la panadería. Había puesto la mesa bonita con el mantel que bordé cuando él era pequeño. Roberto llegó solo, a las 8 de la noche, corriendo, con cara de culpa. «Perdón, mamá. Se nos complicó el día». Patricia organizó una comida familiar y... ¿Una comida familiar sin mí?, le pregunté, y vi cómo se le quebró la mirada. Es que también era el cumpleaños de la prima de Patricia, y decidieron juntarlos, y... Ahí entendí. Yo ya no era familia. Yo era la obligación incómoda que había que atender cuando sobrara tiempo. Esa noche, sola en mi cocina, comiendo pozole frío y viendo mi torta intacta, tomé una decisión. No iba a mendigar amor. No iba a suplicar atención. Iba a mantener mi dignidad y esperar a que Roberto recordara quién había estado ahí cuando el mundo se le cayó encima. 3 años pasaron desde ese cumpleaños. 3 años en los que traté de ser la suegra perfecta, la abuela que no molesta, la mujer que se conforma con las migajas de cariño que le dan. Hasta que llegó esa invitación a Cancún, que pensé que era la oportunidad de oro para recuperar a mi familia. ¡Qué tonta fui! Pero esa noche, escondida detrás de la puerta escuchando a Patricia llamarme viejita sumisa, entendí algo que me cambió para siempre. Yo no había perdido a un hijo ingrato. Yo había criado a un hombre bueno que estaba siendo manipulado por una mujer calculadora. Y si Patricia pensaba que podía seguir jugando conmigo como había hecho durante 5 años, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Porque lo que encontré en su celular esa madrugada no solo me confirmó sus intenciones, me mostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar para quitarme lo único que me quedaba: mi hogar. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras yo estaba regando mis geranios en el pequeño patio de mi casa. Era Patricia, y su voz sonaba extrañamente alegre, casi... ¿cariñosa? «Señora Esperanza, ¿cómo está? Mire, tengo una idea maravillosa y quería consultársela». Consultarme. Esa palabra me hizo sentir importante por primera vez en años. Patricia nunca me consultaba nada. Ni siquiera me avisaba cuando cambiaban los planes familiares. «Dígame, mija», respondí. Y hasta ahora me da pena admitir la ilusión que se me puso en la voz. Estaba pensando que ya es tiempo de que toda la familia tengamos unas vacaciones juntos. Los niños están creciendo tan rápido y usted se ve un poco cansada últimamente. ¿Qué le parece si vamos todos a la playa? Como en las películas, una casa grande frente al mar, todos conviviendo, recuperando el tiempo perdido. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Ella había dicho recuperando el tiempo perdido? ¿Patricia finalmente se había dado cuenta de lo distanciados que estábamos? «Ay, mija, qué bonito suena eso», le dije, y mi voz se quebró un poquito. «Hace tanto que no tenemos tiempo de familia de verdad». «Exactamente. Por eso pensé en usted primero. Roberto está tan ocupado con el trabajo y yo con los niños que a veces se nos olvida lo importante que es estar unidos. Especialmente ahora que mi mamá está tan sola desde que enviudó el año pasado». «¿Su mamá?».
Ahí debía haber prendido las alarmas, pero estaba tan emocionada con la idea de una semana completa con Roberto y mis nietos que no procesé bien lo que había dicho. ¿Y dónde estaba pensando?, pregunté, ya imaginándome construyendo castillos de arena con Diego y Sofía. Pues mire, estuve viendo y Cancún tiene unas casas de vacaciones preciosas, con alberca privada, vista al mar, jardín para que jueguen los niños. Sería perfecto. El problema es que... Hizo una pausa y yo, como tonta, mordí el anzuelo. ¿Qué problema, mija? Pues que con los gastos de la escuela de los niños y la expansión del negocio de Roberto, estamos un poquito ajustados este mes. Pero no se preocupe, ya encontraremos la manera. Quizás en lugar de una semana, podríamos ir solo un fin de semana largo a un hotel más sencillito. Un hotel sencillito. Yo que había soñado ya con esa casa frente al mar, con despertarme escuchando las olas y viendo a mis nietos correr en la playa. ¿Cuánto costaría la casa que decías?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba esta conversación. Ay, señora Esperanza, no quiero preocuparla con esas cosas. Son como $3,500 por la semana, pero está súper equipada. Tiene 5 recámaras, cocina completa, terraza con vista al mar, hasta servicio de limpieza incluido. Pero como le digo, no se preocupe. Encontraremos algo más económico. $3,500. Exactamente lo que tenía ahorrado en mi cuenta de emergencia. El dinero que había juntado peso por peso durante 3 años, guardando todo lo que podía de mi pensión, por si acaso. Y ahí fue donde Patricia demostró lo inteligente que era para manipular. ¿Sabe qué, señora Esperanza? Mejor déjelo así. No quiero que se sienta obligada a nada. Roberto y yo buscaremos la manera de hacer las vacaciones después, cuando mejore la situación económica. Los niños van a entender. ¿Los niños van a entender? Mis nietos, que me habían preguntado la semana pasada cuándo íbamos a ir a la playa juntos, ¿iban a entender que la abuela no había hecho el esfuerzo por llevarlos? No, espérate, Patricia, le dije rápidamente. Déjame pensarlo. Pero ya no había nada que pensar. En mi mente ya estaba viendo a Diego aprendiendo a nadar en esa alberca privada, a Sofía recogiendo caracolitas en la playa, a Roberto relajado por primera vez en años, recordando por qué amaba tanto a su mamá. ¿Sabes qué, mija? Yo pago la casa. Del otro lado de la línea hubo un silencio que duró apenas un segundo, pero que ahora, recordándolo, me parece eterno. Un silencio en el que estoy segura de que Patricia sonrió como un tiburón que acaba de oler sangre. ¿En serio, señora Esperanza? Ay, no, no puedo dejar que haga eso. Es muchísimo dinero. Mija, para eso trabajo, para que mi familia esté bien. Además, hace años que no me doy un gusto así. Será mi regalo para todos nosotros. Pero, señora Esperanza, ¿está segura? Es que no quiero que después se sienta... Estoy segurísima, la interrumpí. De hecho, me hace ilusión poder hacerlo. Hace tanto que no organizamos algo así en familia. ¡Ay, qué emoción! Los niños se van a poner felicísimos. Y Roberto va a estar tan agradecido. Siempre dice que usted es la mejor mamá del mundo. ¿Roberto dice eso? Mi corazón se hinchó de alegría. Quizás las cosas no estaban tan mal como yo pensaba. Quizás esta era la oportunidad que habíamos estado esperando para volver a ser la familia unida que éramos antes. Nada más déjeme reservar la casa ahorita mismo, antes de que se nos vaya, dijo Patricia con urgencia. ¿Me puede pasar los datos de su tarjeta? Debía haber dicho que yo misma haría la reservación. Debía haber preguntado más detalles. Debía haber puesto atención a lo rápido que había aceptado mi oferta. Pero estaba tan emocionada, tan llena de esperanza después de años de sentirme excluida, que le di todos mis datos sin pensarlo 2 veces. Listo, señora Esperanza. Ya quedó reservado del 15 al 22 de agosto. Una semana completa de familia. Va a ser perfecto. ¡Qué emoción, mija! ¿Y Roberto ya sabe? Se lo voy a decir ahorita que llegue del trabajo. Se va a poner contentísimo de que usted haya hecho esto posible. Esa noche me acosté sintiéndome como la mujer más afortunada del mundo.
Había invertido mis ahorros en algo que valía más que cualquier cantidad: tiempo de calidad con mi familia. Una semana entera donde podríamos platicar, reír, recordar por qué nos amamos. Soñé con desayunos en la terraza viendo el mar, con Roberto contándome cómo iba el negocio mientras tomábamos café, con Patricia y yo cocinando juntas para toda la familia, con mis nietos corriendo hacia mí gritando «¡Abuela!» en esa playa perfecta. Qué ingenua fui, porque lo que no sabía es que Patricia ya tenía todo planeado. Ya sabía exactamente cómo iba a ser esa semana, quién iba a dormir dónde y cuál iba a ser mi lugar en su casa de vacaciones. Lo que tampoco sabía es que esa llamada del martes no había sido casualidad y que lo que Patricia tenía preparado para mí era mucho peor que dormir en un sofá. El vuelo a Cancún fue la última vez que me sentí verdaderamente feliz en esas vacaciones. Diego y Sofía estaban emocionadísimos, preguntándome cada 5 minutos si ya habíamos llegado, si la alberca era muy grande, si íbamos a ver tortugas en el mar. Roberto se veía relajado por primera vez en meses y hasta Patricia parecía de buen humor. «Señora Esperanza, qué inteligente fue elegir esta casa», me dijo mientras el avión descendía. «Los niños van a tener recuerdos preciosos de estas vacaciones». Yo sonreí con el corazón lleno. Finalmente había hecho algo bien. Finalmente había logrado dar algo valioso a mi familia. Pero desde el momento en que llegamos a la casa, algo se sintió extraño. La casa era hermosa, no voy a negarlo. Exactamente como la había descrito Patricia. Blanca, moderna, con una terraza inmensa que daba directo al mar turquesa, jardín con palmeras y una alberca que brillaba bajo el sol caribeño. Era el paraíso que había imaginado en mis sueños. El problema no era la casa. El problema era cómo Patricia actuó desde el segundo en que puso un pie en la entrada. «Niños, vengan acá, les voy a enseñar su cuarto», gritó, tomando las llaves del chofer y caminando como si fuera la dueña del lugar. «Roberto, mi amor, trae las maletas más pesadas. Señora Esperanza, usted no se preocupe por nada, solo relájese». ¿Relájese? Yo quería participar. Quería ver los cuartos, elegir dónde me iba a quedar, explorar la cocina donde pensaba prepararles desayunos especiales toda la semana. Pero Patricia ya había tomado el control total. «Miren qué preciosidad», decía, abriendo puertas y ventanas como si fuera su casa de toda la vida. «Roberto, este es nuestro cuarto. ¿Verdad que es perfecto? Tiene vestidor y baño privado con jacuzzi». Luego corrió hacia otra habitación. «Niños, vengan a ver, tienen literas y una vista increíble al jardín». Yo la seguía como una turista en mi propia reservación, cargando mi pequeña maleta, esperando que me asignara un lugar en el paraíso que había pagado. «¿Y señora Esperanza?», me dijo finalmente, casi como si se hubiera olvidado de mí. «Usted puede quedarse en el cuarto de visitas. Está muy cómodo, tiene su baño y está fresquito por el aire acondicionado». El cuarto de visitas. En la casa que yo había rentado, yo era la visita. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que la verdadera señora de la casa no era ni Patricia ni yo. Era María Elena, la mamá de Patricia, que llegó esa misma tarde en un taxi desde el aeropuerto como si hubiera estado planeado desde siempre. «Mija, ¿qué casa tan bonita escogiste?», le gritó a Patricia mientras la abrazaba. «Los cuartos son amplísimos y esa terraza, perfecta para mis ejercicios matutinos». ¿Sus ejercicios matutinos? ¿La señora María Elena ya sabía dónde iba a hacer ejercicio en mi casa? «Mamá, te voy a enseñar tu cuarto. Es el principal, con la mejor vista al mar», le dijo Patricia, y yo sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿El cuarto principal? ¿Para la madre de Patricia? ¿Y yo dónde iba a quedar? «Patricia», le dije suavemente, tratando de no sonar molesta delante de los niños. «Pensé que nosotros íbamos a organizarnos entre todos. No sabía que tu mamá venía». «Ay, señora Esperanza, se me olvidó mencionarle. Mi mamá está pasando por un momento muy difícil desde que enviudó, y pensé que estas vacaciones le iban a hacer mucho bien. Usted entiende, ¿verdad?
las mujeres de nuestra edad necesitamos apoyo familiar. ¿Las mujeres de nuestra edad? María Elena tenía 62 años, yo 67, pero aparentemente ella merecía el cuarto principal y yo el de visitas. Claro, mi hija, respondí, porque ¿qué otra cosa podía decir? Los niños estaban ahí, corriendo de un lado a otro emocionados, y yo no quería ser la amargada que arruinara el primer día. Pero Roberto, mi Roberto, no dijo nada, ni una palabra de protesta, ni un «mamá, ¿estás cómoda con esta distribución?» Nada. Durante esa primera tarde, mientras desempacaba en mi cuarto de visitas, escuchaba las voces de Patricia y su madre organizando toda la semana como si yo no existiera. Mañana podemos ir al Chichén Itzá, pero tempranito para evitar el calor. El miércoles está perfecto para el tour de snorkel. Los niños van a adorar. El viernes podemos hacer la cena especial en la terraza. Yo traje mi receta secreta de ceviche. ¿Su receta secreta? ¿En la cocina que yo estaba pagando? Bajé a la sala esperando unirme a la planeación familiar, pero cuando llegué, Patricia y su madre ya habían terminado de organizarlo todo. Señora Esperanza, ¿ya se instaló? Mire, ya tenemos toda la semana planeada. Va a estar padrísima. Me mostraron una lista escrita a mano con todas las actividades, horarios, hasta los menús de cada día. Todo decidido sin consultarme. Como si yo fuera una huésped de última hora en mis propias vacaciones pagadas. ¿Y yo qué puedo ayudar?, pregunté, tratando de sonar útil. Ay, no se preocupe por nada, me dijo Patricia con esa sonrisa que ya empezaba a odiar. Usted nada más relájese y disfrute. Ya nos organizamos María Elena y yo. María Elena y yo. Como si fueran las anfitrionas y yo la invitada que tenía que estar agradecida por ser incluida. Esa noche, durante la cena que ellas habían preparado con los ingredientes que yo había pagado, me tocó sentarme en la orilla de la mesa, mientras Patricia y su madre ocupaban las cabeceras como las verdaderas matriarcas de la familia. Roberto estaba absorto en su celular, contestando emails del trabajo. Los niños comían emocionados, contando todo lo que querían hacer al día siguiente. Y yo me sentía como un fantasma invisible en mi propia mesa. Señora Esperanza, mañana usted puede quedarse descansando en la casa si gusta, me dijo María Elena con falsa consideración. El tour de Chichén Itzá es muy pesado para... Bueno, usted entiende. ¿Para qué? ¿Para las viejitas como yo? No, gracias. Voy a ir, respondí con más firmeza de la que había usado en años. Siempre he querido conocer las pirámides mayas. Patricia y su madre intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Claro, señora Esperanza, como usted guste, dijo Patricia. Nada más le adviero que es mucho caminar bajo el sol. Como si yo fuera tan frágil que no pudiera caminar. Como si no hubiera trabajado de pie 8 horas diarias durante 30 años de mi vida. Esa noche, acostada en mi cuarto de visitas, mientras escuchaba las risas de Patricia y su madre en la terraza disfrutando del vino que yo había pagado, entendí que había cometido el error más grande de mi vida. No había organizado unas vacaciones familiares. Había pagado $3,500 para ser humillada en alta definición frente al Mar Caribe. Pero lo que vino al día siguiente me hizo entender que esa humillación apenas estaba comenzando. Y cuando Patricia pensó que yo estaba dormida y escuché su conversación telefónica con su hermana, supe que todo había sido una trampa desde el principio. El segundo día en Cancún fue cuando entendí que no había venido de vacaciones. Había venido a ser testigo de mi propia destrucción como matriarca de mi familia. Todo empezó en Chichén Itzá. A pesar de las advertencias de Patricia sobre lo pesado que sería el tour para mí, fui la primera en subir al autobús y la última en cansarme caminando entre las pirámides. Mientras María Elena se quejaba del calor cada 5 minutos y Patricia buscaba sombra para tomarse selfies perfectas, yo escuchaba al guía explicar la historia maya con la curiosidad de una niña. Abuela, ¿sabías que los mayas eran súper inteligentes?, me preguntó Diego, tomando mi mano sudorosa mientras caminábamos hacia la pirámide principal. Claro que sí, mi amor,
y también eran muy valientes, le respondí, cargándolo cuando se cansó, a pesar de que Patricia gritó desde atrás. Señora Esperanza, no lo cargue. Se va a lastimar la espalda. ¿Lastimar la espalda? Yo que había cargado a Roberto hasta los 5 años mientras trabajaba doble turno. Pero la verdadera humillación comenzó esa noche, cuando regresamos a la casa agotados y felices. Los niños se habían dormido en el camino. Roberto los llevó cargando a su cuarto, y yo me dirigí hacia el mío para darme una ducha y quitarme el polvo del día. Cuando abrí la puerta de mi cuarto, me quedé paralizada. Todas mis cosas estaban empacadas en mi maleta, puesta sobre la cama como si fuera una invitada indeseada que tenía que irse. ¿Patricia?, grité desde mi cuarto, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Ella apareció en la puerta con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, pero esta vez con un brillo en los ojos que me dio escalofríos. «Ay, señora Esperanza, qué pena. Se me olvidó avisarle. Es que llegó mi prima Alejandra de sorpresa con su esposo y necesitan un cuarto urgentemente. Están de luna de miel, ¿se imagina? No podía decirles que no». ¿Su prima? ¿En mi casa de vacaciones? ¿Y yo tenía que dejar mi cuarto para desconocidos? Pero Patricia, le dije, tratando de mantener la calma, ¿y yo dónde voy a dormir? Ay, no se preocupe. El sofá de la sala es súper cómodo. Hasta tiene cojines de memory foam. Va a estar mejor que en cualquier hotel de 5 estrellas. El sofá. A mis 67 años, después de pagar $3,500, después de trabajar toda mi vida para darle todo a mi familia, me estaban mandando a dormir al sofá como si fuera una mendiga. ¿Y no se puede quedar en otro cuarto?, pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. ¿Cuál otro cuarto, señora Esperanza? Mi mamá está en el principal, nosotros en el segundo, los niños en el tercero. No hay más cuartos. Sí había más cuartos. Había un estudio pequeño al fondo que tenía un sofá-cama. Pero claramente ese estaba reservado para almacenar las cosas de Patricia y su madre, como si fuera su closet personal. Patricia, yo pagué esta casa, le dije por primera vez con firmeza, y vi cómo se le cambió la cara por un segundo. Sí, señora Esperanza, y todos se lo agradecemos mucho. Por eso mismo no queremos que se preocupe por nada. Nosotros nos encargamos de que todos estén cómodos. Usted nada más relájese. ¿Relajarme? ¿En el sofá de la sala? Roberto apareció en ese momento, sudado y cansado de cargar niños dormidos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, viendo nuestras caras tensas. Nada, mi amor, le dijo Patricia inmediatamente. Solo le estaba explicando a tu mamá que llegaron Alejandra y Ricardo de sorpresa y que necesitamos reacomodar los cuartos. Ah, perfecto, dijo Roberto sin ni siquiera preguntar los detalles. ¿Ya cenaron? Estoy muerto de hambre. ¿Perfecto? ¿A él le parecía perfecto que su madre durmiera en el sofá mientras extraños ocupaban su cuarto? Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acosté en ese sofá con mi camisón de algodón, tapándome con una manta delgada que Patricia había encontrado en el closet de limpieza, escuchando las risas de toda mi familia, disfrutando de sus cuartos en la casa que yo había pagado. Escuchaba a los niños platicando emocionados en su cuarto sobre todo lo que habían visto ese día. Escuchaba a Roberto y Patricia hablando en voz baja en su cuarto con aire acondicionado. Escuchaba a María Elena moviéndose en el cuarto principal que debería haber sido mío. Y yo ahí, en el sofá de la sala, sintiendo cómo cada resorte se me enterraba en la espalda, preguntándome cómo había llegado a ser tan poca cosa en mi propia familia. Pero lo que realmente me destrozó pasó a las 2 de la mañana. Patricia bajó a la cocina a tomar agua y no se dio cuenta de que yo estaba despierta. Habló por teléfono en voz baja, pero en esa casa todo se escuchaba. «Carmen, no sabes lo fácil que fue», le decía a su hermana con una risa que me heló la sangre. La vieja pagó todo sin hacer preguntas. $3,500, ¿puedes creerlo? Y ahora ni siquiera se atreve a reclamar que la mandé al sofá. Vieja. La vieja que pagó todo. No,
No va a decir nada. Es de esas suegras que hacen todo por quedar bien. Roberto ya está completamente de mi lado. Ya no la defiende como antes. La verdad es que hasta me da pena lo desesperada que está por atención. ¿Desesperada por atención? ¿Por querer ser tratada con respeto en las vacaciones que yo misma estaba pagando? Te juro que es patético, Carmen. Hoy en las pirámides se puso a cargar a Diego como si fuera una abuela joven, solo para llamar la atención. Roberto hasta se avergonzó. ¿Roberto se avergonzó de mí? ¿De que cargara a mi propio nieto? Pero lo que vino después fue el puñal que me atravesó el corazón. Lo mejor de todo es que ahora que ya confirmé que es así de sumisa, podemos proceder con el plan que te conté. Roberto ya casi está convencido de que ella necesita, ya sabes, más cuidado especializado. Dice que últimamente la nota más olvidadiza, más frágil. ¿Plan? ¿Qué plan? ¿Y de qué cuidado especializado estaban hablando? Sí, hermana. En 6 meses máximo, la tenemos en algún lugar donde esté bien cuidada, y nosotros podemos vivir tranquilos sin que esté siempre metida en nuestros asuntos. En ese momento entendí todo. No era solo sobre humillarme en unas vacaciones, era sobre sacarme de la vida de Roberto para siempre. Me quedé ahí, tirada en ese sofá, llorando en silencio mientras Patricia subía de regreso a su cuarto, en mi casa, planeando cómo internarme en un asilo para quedarse con mi hijo completamente. Por primera vez en mi vida, sentí que quería morirme. Sentí que ya no tenía nada por lo que luchar. Que había criado a un hijo que me veía como un estorbo. Que había dado mi vida entera por una familia que me consideraba un problema a resolver. Pero entonces, algo pasó dentro de mí. Algo que no había sentido desde que tenía 23 años y me quedé viuda con un bebé en brazos. Rabia pura que me quemó por dentro como lava volcánica. No iba a dejar que me mandaran a un asilo como si fuera basura. No iba a permitir que Patricia destruyera todo lo que había construido con tanto sacrificio. Y definitivamente no iba a seguir siendo la viejita sumisa que se conformaba con migajas. Porque lo que Patricia no sabía es que esa noche, mientras ella dormía tranquila creyendo que me tenía dominada, yo encontré su celular olvidado en la cocina. Y lo que descubrí ahí me dio las armas para destruir su mundo perfecto. A las 4 de la madrugada, cuando ya no podía fingir que estaba dormida en ese sofá que se había convertido en mi cama de tortura, decidí levantarme a tomar agua. Mi espalda dolía como si me hubieran dado una golpiza y tenía los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. La casa estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el ronquido lejano de María Elena desde el cuarto principal que debería haber sido mío, y las olas del mar que ahora sonaban como una burla a mi sufrimiento. Caminé descalza hacia la cocina, tratando de no hacer ruido en mi propia casa de vacaciones. Cuando lo vi, el celular de Patricia, tirado sobre la barra de la cocina, brillando con la pantalla encendida. Se le había olvidado después de su llamada nocturna con su hermana Carmen. Normalmente, jamás habría tocado el teléfono de otra persona. Fui criada con valores, con respeto por la privacidad ajena. Pero después de escuchar cómo me había llamado vieja y patética, después de enterarme de que tenían un plan para internarme, ya no me quedaba dignidad que proteger. Tomé el teléfono con manos temblorosas. La pantalla estaba desbloqueada. Patricia había sido tan descuidada en su triunfo que ni siquiera había puesto contraseña. Los primeros mensajes que vi fueron con su hermana Carmen, y lo que leí me confirmó que yo no estaba loca, no me estaba imaginando cosas. Todo había sido calculado desde el principio. Carmen, ¿ya la convenciste de pagar? Patricia, facilísimo. Le dije que era para unir a la familia y mordió el anzuelo. $3,500 directo de sus ahorros. Carmen, ja, 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 eres malvada. ¿Y Roberto no sospecha nada? Patricia, para nada. Está tan metido en los problemas del negocio que ni se da cuenta de lo que pasa en su casa. ¿Problemas del negocio? ¿Qué problemas? Roberto siempre me había dicho que todo iba de maravilla.
Seguí leyendo y cada mensaje era una puñalada más profunda. Patricia, lo mejor es que ya tengo al psicólogo de mi lado. Le dije que la suegra anda muy olvidadiza, que a veces no reconoce a los nietos, que el otro día se le olvidó cerrar la llave del gas. Carmen, ¿es cierto eso? Patricia, por favor, la vieja está más lúcida que tú y yo juntas, pero el doctor no lo sabe. Ya tengo el reporte psicológico que dice que necesita supervisión constante. Un reporte psicológico. Había fabricado un reporte psicológico falso para justificar internarme. Las manos me temblaron tanto que casi se me cae el teléfono. Pero había más. Mucho más. Entré a los mensajes con alguien llamado Dr. Ruiz y lo que encontré me quitó el aire de los pulmones. Dr. Ruiz. Señora Patricia, ya tengo listos los papeles para el internamiento. Con el reporte psicológico que me envió, no habrá problema para argumentar incapacidad mental. Patricia. Perfecto. ¿Y el tema de la propiedad? Doctor. Ruiz. Su esposo, como único hijo heredero, puede manejar todos los bienes de su madre. La casa, las cuentas bancarias, todo pasa a su administración inmediatamente. Mi casa. Querían mi casa. La casita de 2 cuartos por la que había trabajado 30 años, que había pagado peso por peso con el sudor de mi frente, por la que había sacrificado hasta la comida para no perder ni una sola mensualidad. Con los ojos llenos de lágrimas de rabia, seguí investigando en ese teléfono que se había convertido en la caja de Pandora de mi familia. Encontré una conversación con un tal licenciado Martínez que me heló la sangre. Leaks. Martínez. Patricia, los números no mienten. La empresa de Roberto tiene deudas por $200,000. Si no pagan en los próximos 3 meses, van a embargos. Patricia, ¿y si vendemos la casa de mi suegra? Lic. Martínez. Con $180,000 que vale, cubren casi toda la deuda. Pero necesitan que ella firme voluntariamente o que Roberto tenga poder legal sobre sus bienes. $200,000 de deuda. Roberto estaba en la ruina y yo sin saberlo. Patricia no solo quería quitarme mi hogar por maldad. Me necesitaba fuera del camino para salvar su patrimonio con mi sacrificio. Pero lo que encontré después me demostró hasta dónde llegaba la traición de esta mujer. Fotos. Cientos de fotos en una carpeta oculta. Fotos de Patricia con un hombre que no era Roberto. Besándose, abrazándose, en restaurantes elegantes, en hoteles, en situaciones que no dejaban lugar a dudas. Y los mensajes con ese hombre, guardados bajo el nombre de Trabajo Seguros, Trabajo Seguros. Amor, ya casi tenemos todo listo. En cuanto ingresen a la vieja y vendan su casa, Roberto puede declararse en bancarrota. Perdemos la empresa, pero salvamos el dinero. Patricia. ¿Y después? Trabajo, seguros. Después me divorcio de mi esposa, tú te divorcias de Roberto y nos vamos a vivir a Costa Rica con el dinero limpio. No podía ser real. No podía ser que mi nuera estuviera planeando no solo robarme mi casa y internarme en un asilo, sino también destruir a Roberto económica y emocionalmente para irse con su amante. Me quedé ahí parada en esa cocina a las 5 de la mañana, leyendo mensaje tras mensaje que destrozaba cada ilusión que tenía sobre mi familia. Patricia no era solo manipuladora, era una estafadora profesional que había visto en Roberto y en mí a las víctimas perfectas. Pero había algo más. Algo que me dio la primera chispa de esperanza en días. Un mensaje de apenas 2 horas antes, cuando Patricia creyó que yo estaba dormida en el sofá. Patricia. Carmen, mañana por la noche la vieja va a firmar los papeles. Le voy a decir que son documentos del seguro médico, pero en realidad son los poderes legales que necesitamos. Mañana. Tenía menos de 24 horas antes de que me hicieran firmar mi propia sentencia de muerte civil. En ese momento, parada en esa cocina con el teléfono de mi enemiga en las manos, tomé la decisión más importante de mis 67 años de vida. Ya no iba a ser la víctima. Silenciosamente, tomé fotos de cada mensaje, de cada conversación, de cada imagen comprometedora.
Mi celular viejo tardaba una eternidad en guardar cada captura de pantalla, pero no me importó. Documenté todo. Cada traición, cada mentira, cada evidencia de que Patricia no era quien aparentaba ser. Cuando terminé, puse su teléfono exactamente donde lo había encontrado y regresé a mi sofá. Pero ya no era la misma mujer que se había acostado ahí llorando 3 horas antes. Ahora era una mujer con información, una mujer con evidencias, una mujer que sabía exactamente contra qué estaba luchando. Patricia había cometido el error más grande de su vida: subestimar a una mujer mexicana que había criado a un hijo sola, que había trabajado doble turno durante 30 años y que había sobrevivido a todo lo que la vida le había puesto enfrente. Esa madrugada, mientras ella dormía tranquila creyendo que tenía todo bajo control, yo empecé a planear la venganza más perfecta que se pueden imaginar. Porque si Patricia quería jugar sucio, estaba a punto de descubrir que había elegido a la oponente equivocada y que esta viejita sumisa tenía cartas bajo la manga que jamás se habría imaginado. El amanecer del tercer día en Cancún me encontró completamente diferente. Ya no era la mujer quebrada que se había acostado en ese sofá. Era una mujer con una misión: proteger lo que había construido en 67 años de vida y enseñarle a Patricia que había elegido a la víctima equivocada. Mientras el resto de la casa dormía, yo ya estaba despierta organizando mentalmente cada pieza de información que había descubierto: las fotos del amante, las deudas secretas de Roberto, el plan para internarme, la venta forzosa de mi casa. Todo estaba conectado como un rompecabezas macabro, y yo era la única que tenía la imagen completa. Lo primero que hice fue actuar normal. Cuando Patricia bajó a desayunar con su sonrisa falsa de siempre, yo ya tenía el café preparado y estaba haciendo huevos rancheros para toda la familia. «Ay, señora Esperanza, ¿cómo amaneció? ¿Durmió bien en el sofá?», me preguntó con esa voz dulce que ahora sabía que era puro veneno. «Muy bien, mija», le mentí con la mejor sonrisa que pude fingir. «Hasta mejor que en mi cama de la casa. Este aire del mar me relaja muchísimo». Vi cómo se le relajaron los hombros. Pensó que había ganado, que me había domado completamente, que yo era tan sumisa que hasta le agradecía por hacerme dormir en el sofá. Qué equivocada estaba. Durante el desayuno, mientras Roberto revisaba sus emails del trabajo con cara de preocupación y los niños planeaban su día en la playa, yo observaba a Patricia como un halcón estudia a su presa antes de atacar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que intercambiaba con su madre María Elena. «Roberto, mi amor», le dijo Patricia mientras le servía más café, «¿no te parece que tu mamá se ve un poco cansada últimamente?». Ahí estaba, el primer movimiento de su plan para hacerme parecer frágil mentalmente. «¿Mamá?». Roberto me miró con atención por primera vez en días. «¿Te sientes bien? Anoche te noté un poco callada». «Estoy perfecta, mi hijo», le respondí con firmeza. «Solo que a mi edad ya no tengo la energía de ustedes, los jóvenes, pero mentalmente estoy más clara que nunca». Patricia frunció el ceño por una fracción de segundo. No le gustó mi respuesta. Esperaba que yo confirmara su narrativa de debilidad. «Es que la he notado un poquito, ¿cómo decirlo sin que se ofenda? Un poquito despistada», insistió Patricia. «Ayer en Chichén Itzá se le olvidó dónde había puesto su bolsa como 3 veces». Mentira. Nunca se me había olvidado nada, pero Roberto asintió como si recordara algo. «Ahora que lo dices, en la casa también». «El otro día llegué y habías dejado la estufa prendida, mamá». «¿La estufa prendida?». Yo jamás había hecho eso en mi vida. Pero vi cómo Patricia sonrió sutilmente. Ella había estado plantando esas ideas en la cabeza de Roberto desde hacía meses, tal vez años. En ese momento entendí la genialidad diabólica de su plan. No había sido solo sobre humillarme en estas vacaciones. Había sido un proceso largo, lento, de hacer que mi propio hijo dudara de mi capacidad mental. Y yo había estado tan concentrada en tratar de ser la suegra perfecta
que no me había dado cuenta. Roberto, le dije mirándolo directamente a los ojos, yo nunca en mi vida he dejado la estufa prendida, ni un día. Es más, siempre reviso 2 veces antes de salir de la casa. Claro que sí, señora Esperanza, intervino Patricia rápidamente. Seguramente fue un descuido sin importancia. A todas nos pasa. Pero yo ya no iba a dejar que controlara la narrativa. Patricia, ya que estamos hablando de descuidos, le dije con una sonrisa angelical. ¿No se te olvidó tu celular en la cocina anoche? Lo vi ahí cuando me levanté por agua. Se puso pálida, completamente pálida. ¿Mi celular? Sí, ahí en la barra. Menos mal que lo guardé en el cajón para que no se fuera a caer. No fuera a hacer que alguien lo viera por ahí. La forma en que me miró en ese momento me confirmó que sabía que yo sabía, pero no podía decir nada delante de Roberto y los niños. El resto del día lo pasé siendo la abuela perfecta. Jugué con Diego y Sofía en la alberca. Les conté historias de cuando su papá era pequeño. Los cargué cuando se cansaron de nadar. Pero mentalmente estaba trabajando en mi plan. Cada vez que Patricia trataba de hacer un comentario sobre mi supuesta fragilidad mental, yo demostraba lo contrario. Recordaba detalles que ella había olvidado, resolvía problemas que nadie más podía resolver. Hasta ayudé a Roberto con unos cálculos de su trabajo que tenía en el celular. Tu mamá siempre fue muy inteligente con los números, le dijo a Roberto, y vi cómo Patricia se molestó porque no encajaba con su narrativa de la suegra senil. Por la tarde, cuando Patricia se fue a caminar por la playa, que yo sabía que era para hablar con su amante sin ser escuchada, aproveché para acercarme a Roberto. «Hijo», le dije mientras estábamos solos en la terraza, «¿cómo va el negocio? Te veo muy preocupado». Se le cambió la cara inmediatamente. Ese era su punto débil. «Está complicado, mamá, pero no quiero que te preocupes, ya vamos a salir adelante». «¿Muy complicado?», insistí con la voz más amorosa que pude. «Son solo problemas temporales de flujo de efectivo, nada que no se pueda resolver». ¿Flujo de efectivo? $200,000 de deuda no era un problema de flujo de efectivo. ¿Y Patricia te está ayudando? Ella estudió administración, ¿verdad? Sí, ella me apoya mucho. De hecho, fue idea suya que no te contáramos nada para que no te preocuparas. Idea de Patricia, por supuesto, mantenerme en la ignorancia para poder ejecutar su plan sin interferencias. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir y yo quedé nuevamente en mi sofá de tortura, empecé la segunda fase de mi operación. Saqué mi celular viejo y comencé a investigar por internet todo lo que había visto en el teléfono de Patricia. Busqué al doctor Ruiz, que le había hecho el reporte psicológico falso. Busqué al licenciado Martínez, que estaba manejando la bancarrota fraudulenta de Roberto. Con la conexión lenta del wifi de la casa, me tomó horas, pero encontré información valiosa. El doctor Ruiz había sido sancionado 2 veces por falsificar reportes médicos. El licenciado Martínez era conocido por ayudar a sus clientes a esconder bienes antes de declararse en bancarrota. Patricia no solo me había elegido como víctima a mí, había armado toda una red de cómplices profesionales para ejecutar su estafa. Pero lo más importante que hice esa noche fue llamar a mi vecina Dolores. «Dolores, soy Esperanza. Perdón por llamarte tan tarde». «Esperanza, ¿cómo están las vacaciones? ¿Ya te relajaste un poquito?» «Dolores, necesito que me hagas un favor muy importante y que no le digas a nadie que hablamos». Le expliqué todo, cada detalle de lo que había descubierto, cada evidencia que había fotografiado. Dolores había sido mi amiga durante 20 años. Sabía que podía confiar en ella. «Esperanza, ¿estás segura de todo esto?» «Tengo las pruebas, Dolores, fotos de todo. Pero necesito que vayas mañana temprano a mi casa y revises si hay algo extraño, algo que Patricia o Roberto hayan podido cambiar». «Por supuesto. Y Esperanza, ten mucho cuidado. Si esa mujer es capaz de todo lo que me dices, no sabemos de qué más es capaz». Al colgar el teléfono, me quedé ahí en la oscuridad de la sala,
sintiendo por primera vez en días que no estaba completamente sola. Tenía una aliada, tenía información, tenía evidencias. Y por primera vez, desde que llegué a Cancún, sonreí de verdad. Patricia había cometido muchos errores, pero el más grande de todos había sido creer que por tener 67 años, yo era automáticamente inofensiva. Había subestimado el poder de una mujer que había criado a un hijo en los años más duros de México, que había trabajado hasta el agotamiento para sacar adelante a su familia, que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a todas las traiciones pequeñas que la vida te va poniendo en el camino. Al día siguiente descubriría que mi plan apenas estaba comenzando y que la llamada de Dolores me traería información que cambiaría el juego completamente a mi favor. La llamada de Dolores llegó a las 8 de la mañana del cuarto día, mientras yo fingía leer una revista en la terraza y Patricia preparaba el desayuno cantando como si fuera la mujer más feliz del mundo. No tenía idea de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. «Esperanza, encontré algo terrible en tu casa», me susurró Dolores por teléfono y el corazón se me aceleró. «¿Qué encontraste?» «Alguien estuvo revisando tus documentos. El cajón donde guardas los papeles de la casa estaba revuelto. Y Esperanza, falta algo. No está el título de propiedad original». Se me heló la sangre. Patricia había enviado a alguien a robar los papeles de mi casa mientras yo estaba en Cancún. Su plan era más elaborado de lo que había imaginado. «Pero tranquila», siguió Dolores. «Lo encontré. Se les cayó detrás del archivero cuando lo estaban sacando. Los muy torpes no se dieron cuenta. Gracias a Dios. Sin esos papeles, yo no tenía forma de probar que la casa era mía, si Patricia lograba hacerme firmar algún poder notarial. Dolores, necesito que hagas algo más. Ve al registro público de la propiedad y saca una copia certificada de mi título, que quede constancia oficial de que yo soy la única dueña». «Ya voy para allá. Y Esperanza, también hablé con mi compadre Joaquín, el que es abogado. Le conté todo y dice que lo que están haciendo es fraude agravado. Que con las pruebas que tienes, Patricia podría ir hasta 10 años a la cárcel». ¡10 años! La información me dio una sensación de poder que no había sentido desde que llegué a esta maldita casa de vacaciones. Después de colgar, me quedé ahí sentada, viendo cómo Patricia servía huevos revueltos con la sonrisa más falsa del mundo, sabiendo que en unas pocas horas me iba a pedir que firmara los papeles que me quitarían todo. Pero yo ya tenía mi propio plan en marcha. Durante el desayuno, mientras Roberto jugaba con los niños en la alberca y María Elena leía una revista en el jardín, Patricia se acercó a mí con cara de preocupación fingida. «Señora Esperanza, necesito hablar con usted de algo importante». Ahí venía, el momento que había estado esperando. «Claro, mija, dime». «Es sobre su seguro médico. Roberto me pidió que la ayudara a actualizar algunos documentos porque ya cambió la legislación, y si no los firmamos antes de regresar a México, puede perder todos sus beneficios». Mentirosa. Qué mentirosa tan profesional. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, fingiendo inocencia total. «Son solo unos poderes para que Roberto pueda hacer trámites por usted cuando sea necesario. Ya sabe cómo son de complicadas las oficinas gubernamentales. Es mejor tener todo preparado por si acaso». «Por si acaso me internen en un asilo», quiso decir. «¿Y dónde están esos papeles?» «Los traje desde México, los tengo en mi maleta. Solo necesita firmarlos con 2 testigos, y yo ya le pedí a mi mamá que nos ayude». «Su mamá como testigo. Qué conveniente». «¿Sabes qué, Patricia? Me parece perfecto. Pero antes quiero consultar con mi propio abogado, por precaución». Se le cambió la cara completamente. ¿Su abogado? ¿Para qué, señora Esperanza? Son documentos estándar del seguro médico. «Es que ya estoy grande, mija, y a mi edad es mejor ser precavida con todo lo que uno firma. ¿No crees?» «Pero, señora Esperanza, es que necesitamos firmarlos hoy. Mañana ya no hay tiempo porque es sábado y las oficinas están cerradas». «Claro. La urgencia siempre es parte de las estafas. Presionar para que la víctima no tenga tiempo de pensar. No te preocupes,
le dije con mi mejor sonrisa de abuela ingenua. Mi abogado también trabaja sábados, lo llamo ahorita. Y sí lo llamé. Pero no era mi abogado, era el compadre Joaquín de Dolores, que ya estaba esperando mi llamada. Licenciado, soy Esperanza Morales. Mi amiga Dolores me dio su teléfono. Señora Esperanza, ya me contó todo Dolores. ¿Están tratando de hacerla firmar algo? Sí, exactamente ahora. Dicen que son documentos del seguro médico, pero ya sabemos la verdad. Perfecto. Esto es lo que va a hacer. El licenciado Joaquín me explicó cada paso de mi nueva estrategia. No solo iba a evitar que me estafaran. Iba a voltear la mesa completamente. Esa tarde, mientras Patricia se paseaba por la casa nerviosa porque yo no había firmado sus papeles, yo hice mi jugada maestra. Llamé a Roberto cuando estaba solo en la terraza. Hijo, siéntate. Necesito contarte algo muy importante sobre el negocio. Se puso tenso inmediatamente. ¿Qué cosa, mamá? Sé que tienes deudas por $200,000. Sé que la empresa está en bancarrota. Y sé que Patricia te ha estado ocultando información muy importante. Se quedó boquiabierto, literalmente con la boca abierta. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Porque tu esposa no es tan cuidadosa como cree, y porque una madre siempre sabe cuándo su hijo está en problemas. Mamá, yo no quería preocuparte. Patricia dijo que era mejor... Roberto, lo interrumpí. ¿Tú sabías que Patricia quiere que yo firme unos poderes legales para que tú puedas vender mi casa sin consultarme? ¿Qué? No, mamá. Los papeles que me dijo que firmaras eran del seguro médico. Lo vi en sus ojos. Roberto no estaba completamente metido en la estafa. Patricia lo había estado manipulando a él también. Hijo, mañana vamos a tener una reunión familiar. Tú, Patricia, su mamá y yo. Y vas a escuchar algunas cosas sobre tu esposa que te van a cambiar la vida para siempre. Mamá, me estás asustando. ¿De qué hablas? De que tu esposa no es quien tú crees que es. Y de que mañana en la noche sabrás toda la verdad. Esa noche, acostada por última vez en el sofá de la sala de mi casa de vacaciones, sonreí mirando hacia el techo. Patricia había pasado todo el día tratando de convencerme de firmar sus papeles. Había intentado presionarme, manipularme, hasta había llorado fingidamente diciéndome que solo quería ayudarme. Pero ya era demasiado tarde para ella. Porque mientras ella creía que yo era una viejita asustada que no sabía defenderse, yo había estado moviendo piezas en un tablero de ajedrez que ella ni siquiera sabía que existía. Mañana, en esa misma terraza donde me había sentido tan humillada, Patricia iba a descubrir que había cometido el error más grande de su vida. Y cuando Roberto viera las fotos de su esposa con otro hombre, cuando escuchara las grabaciones de sus conversaciones, cuando supiera cómo había planeado destruir a su propia madre, ahí sabría quién era realmente la mujer con la que se había casado. El último día en Cancún amaneció perfecto. Cielo azul, mar cristalino, brisa suave que movía las cortinas de la terraza. Parecía que hasta el clima sabía que algo importante iba a pasar ese día. Patricia se levantó temprano, más nerviosa que nunca. Había intentado toda la noche anterior convencerme de firmar sus papeles. Hasta llegó al punto de llorar diciéndome que Roberto se iba a enojar con ella si regresábamos a México sin los documentos del seguro firmados. ¡Qué gran actriz! Hasta lágrimas falsas sabía hacer. Señora Esperanza, por favor, me suplicó durante el desayuno mientras Roberto empacaba las maletas. Son solo 2 firmas. El licenciado dice que si no las entregamos hoy, van a cancelar su póliza médica. Ya te dije, mija. Primero quiero que mi abogado revise todo. Esta tarde, después de la comida, hacemos la reunión que propusiste. Vi cómo intercambió miradas desesperadas con su madre María Elena. Su plan perfecto se estaba desmoronando y no sabía por qué. A las 4 de la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y pintaba el cielo de colores dorados, llamé a toda la familia a la terraza. «Familia», les dije con voz firme, «necesito hablar con todos ustedes sobre algo muy importante antes de que regresemos a México mañana». Roberto se sentó a mi lado, Patricia y su madre enfrente,
Los niños estaban viendo caricaturas en el cuarto. Era el momento perfecto. Patricia, tú dijiste que necesitaba firmar unos documentos del seguro médico, ¿verdad? Sí, señora Esperanza, para que no pierda sus beneficios. Y tú dijiste que eran documentos estándar, que no pasaba nada por firmarlos. Exactamente. Saqué una carpeta que había preparado durante la mañana. Una carpeta con todas las pruebas que había recopilado. Entonces no te va a molestar que lea exactamente qué dicen estos papeles, ¿verdad? Se puso pálida, pero asintió porque no tenía otra opción. Estos no son documentos de seguro médico, Patricia. Son poderes legales completos que le darían a Roberto control total sobre mi casa, mis cuentas bancarias y me permitirían internar en cualquier institución que él considere necesaria. Roberto brincó en su silla. ¿Qué? Patricia, ¿de qué está hablando mi mamá? Roberto, tranquilo, dijo Patricia con voz temblorosa. Debe haber una confusión. No hay ninguna confusión, la interrumpí y saqué la primera foto de la carpeta. Esta es una foto de los mensajes en tu celular donde le dices a tu hermana Carmen que soy una vieja sumisa que pagó las vacaciones sin hacer preguntas. Roberto tomó la foto y la vio. Se le fue el color de la cara. ¿Qué es esto, Patricia? Patricia trató de arrebatarle la foto, pero yo ya había sacado la segunda. Esta es otra foto donde hablas con el doctor Ruiz sobre un reporte psicológico falso para justificar que necesito supervisión médica constante. ¡Roberto! ¡Tu mamá se metió en mi celular! ¡Es una violación de privacidad!, gritó Patricia, pero ya sonaba desesperada. ¿Es verdad esto, Patricia? Roberto tenía la voz quebrada. ¿Hiciste un reporte médico falso de mi mamá? Por tu bien, por nuestro bien. Tu mamá necesita cuidados especiales y tú estás demasiado ocupado para darte cuenta. Aquí está la tercera foto, continué implacablemente. Tus mensajes con el licenciado Martínez sobre las deudas de $200,000 de la empresa de Roberto y cómo planean vender M y casa para pagarlas. Roberto se puso de pie como si le hubieran pegado un rayo. ¿$200,000? Patricia, me dijiste que eran solo 50,000. Roberto, cálmate, ya lo vamos a solucionar. ¡No!, gritó mi hijo por primera vez en años. No me digas que me calme, has estado mintiéndome sobre todo. Pero yo aún no había terminado. Saqué las fotos más devastadoras. Y estas, Roberto, son las fotos de tu esposa con su amante en restaurantes y hoteles de lujo, mientras tú trabajabas doble turno tratando de salvar el negocio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto tomó las fotos con manos temblorosas. Foto tras foto de Patricia besándose con otro hombre, abrazada con otro hombre, en situaciones que no dejaban lugar a dudas. ¿Quién es él?, preguntó Roberto con una voz que nunca le había escuchado. Una voz rota, vacía. Patricia lloraba, pero ya no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de terror porque sabía que todo había terminado. Roberto, yo te puedo explicar. ¿Quién es él?, gritó mi hijo con toda la furia acumulada de años de ser engañado. Es alguien que me entiende, que me apoya. Tu esposo te apoyaba. Tu esposo trabajaba como burro para darte la vida que querías. Entonces saqué la última bomba, la que haría explotar todo. Roberto, aquí están los mensajes donde Patricia planea divorciarse de ti una vez que vendan mi casa, para irse a vivir a Costa Rica con este hombre y el dinero que sacaron de nuestra familia. Roberto leyó los mensajes en silencio. Vi cómo se le iban cayendo las lágrimas sobre el papel. ¿Me ibas a dejar?, le preguntó a Patricia con voz de niño lastimado. ¿Después de todo lo que hice por ti, me ibas a dejar sin nada? Roberto, por favor, podemos arreglar esto. María Elena, que había estado callada toda la reunión, finalmente habló. Patricia, ¿todo esto es verdad? Mamá, tú sabías del plan, tú me ayudaste. Y ahí fue donde María Elena demostró que por lo menos tenía algo de decencia que su hija no tenía. Yo sabía que querías que Roberto manejara las finanzas de su mamá. No sabía que había un amante, que había reportes médicos falsos, que me habías hecho cómplice de una estafa.
La familia de Patricia se desmoronó en 5 minutos. Roberto estaba llorando de rabia y dolor. María Elena estaba gritándole a su hija por haberla engañado. Patricia lloraba pidiendo perdón que ya no servía para nada. Y yo me quedé ahí sentada, viendo cómo se hacía justicia después de años de humillaciones. «Roberto», le dije con voz suave, «tu esposa no solo quería robarme mi casa, quería destruirte a ti también. Quería dejarte sin familia, sin dinero y sin hogar». Mi hijo me miró con ojos llenos de lágrimas y por primera vez en años volvió a ser mi niño pequeño. «Mamá, perdóname. Perdóname por no haberte creído. Perdóname por haberla dejado tratarte así». «No hay nada que perdonar, hijo. Una madre siempre protege a sus hijos, aunque ellos no se den cuenta». Patricia trató una última vez de salvar su pellejo. «Roberto, por favor, podemos ir a terapia de pareja. Podemos arreglar esto». Pero Roberto ya no era el hombre manipulable que había sido durante 5 años. «No, Patricia, se acabó. Mañana mismo empiezo los trámites de divorcio». Y cuando Patricia se dio cuenta de que había perdido todo, el esposo, la familia, el plan perfecto, y que ahora enfrentaba años de cárcel por fraude, su última carta fue amenazarme con algo que me heló la sangre y que cambió el rumbo de toda esta historia. La amenaza final de Patricia llegó cuando ya no tenía nada más que perder. Cuando se dio cuenta de que Roberto no iba a perdonarla, que su madre la había repudiado y que todas sus pruebas estaban en mis manos, sacó las garras por última vez. «Está bien», gritó con una voz que jamás le había escuchado, llena de veneno puro. «Si me van a destruir, yo también tengo información que los puede destruir a ustedes». Roberto y yo la miramos sin entender de qué hablaba. «¡Roberto! Tu preciosa empresa no quebró por mala suerte. Quebró porque tu socio y tú estuvieron desviando dinero del gobierno por 2 años. Tengo todas las facturas falsas que hicieron». El mundo se detuvo. Roberto se puso blanco como papel. «¿De qué hablas, Patricia?». Habló de los contratos gubernamentales que inflaron, de las obras que cobraron sin terminar, de los materiales que nunca compraron pero que reportaron como gastos. Roberto se desplomó en la silla. Vi en sus ojos que era verdad. «Mamá», me dijo con voz quebrada, yo no sabía que era ilegal. Mi socio me dijo que todos lo hacían, que era la única forma de ser competitivos». Patricia sonrió con maldad pura. «Esperanza, si me denuncias por fraude, yo denuncio a Roberto por corrupción. Tu hijo perfecto va a ir a la cárcel por 10 años». En ese momento entendí el juego final. Patricia había estado recolectando información incriminatoria de Roberto desde el principio, no por amor, sino como seguro de vida para cuando llegara este momento. Pero ella no conocía a la mujer con la que se estaba metiendo. «Patricia», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, «tienes razón. Roberto cometió errores graves. ¿Y sabes qué vamos a hacer al respecto?». «¿Qué?», preguntó, pensando que había ganado. «Vamos a confesarlo todo, mañana mismo. Roberto va a devolver hasta el último peso que no le corresponde, va a pagar las multas, va a asumir las consecuencias de sus actos y va a reconstruir su vida de manera honesta». Roberto me miró asombrado. «¿Mamá? Porque así me educó mi madre a mí y así te eduqué yo a ti. Los errores se confiesan, se reparan y se aprende de ellos. Pero jamás, jamás se convierten en cadenas para que otros nos manipulen». Patricia no podía creer lo que estaba escuchando. «Pero van a ir a la cárcel, van a perder todo. Prefiero a mi hijo pobre y honesto que rico y corrupto, y prefiero que pague sus errores con dignidad a que viva toda su vida chantajeado por ti». En ese momento, Roberto se puso de pie, se acercó a mí y me abrazó como no me había abrazado desde que era niño. «Tienes razón, mamá. Vamos a arreglar todo, sin importar las consecuencias». Patricia había perdido su última carta. Su chantaje no funcionó porque no entendía que para una familia verdadera la honestidad vale más que el dinero. 3 meses después, estoy aquí contándoles esta historia desde mi casita remozada en la Ciudad de México.
Roberto cumplió su palabra, confesó todo, devolvió el dinero, pagó las multas y pasó 6 meses en prisión. Pero cuando salió, salió libre de verdad, sin deudas, sin mentiras, sin chantajes pendientes. Patricia enfrentó cargos por fraude, falsificación de documentos y tentativa de estafa. Está cumpliendo 5 años de prisión. Su amante la abandonó en cuanto se enteró de que ya no tenía dinero que robar. María Elena me pidió perdón llorando. No sabía la magnitud de lo que su hija estaba planeando. Ahora viene a visitarme los domingos y tomamos café mientras platicamos de nuestros nietos. Roberto se divorció, vendió todo lo que le quedaba de la empresa y ahora trabaja como ingeniero en una compañía constructora honesta. Gana menos dinero, pero duerme tranquilo todas las noches. Mis nietos vienen a quedarse conmigo los fines de semana. Diego ya sabe hacer café de olla como me enseñó mi abuela, y Sofía está aprendiendo a bordar mientras me platica de la escuela. Pero lo más importante que obtuve de todo esto no fue justicia. Fue algo que había perdido sin darme cuenta durante años, mi dignidad. Aprendí que el amor verdadero no se mendiga, que el respeto no se negocia, que a los 67 años o a cualquier edad una mujer tiene derecho a ser tratada como lo que es, un ser humano valioso, no un estorbo que tolerar. Aprendí que ser buena no significa ser sumisa, que ser amorosa no significa aceptar maltrato, que ser abuela no significa convertirse en invisible. Durante años creí que mi trabajo como madre había terminado cuando Roberto se casó. Ahora sé que mi trabajo como mujer jamás termina, que tengo derecho a ocupar espacio, a tener opiniones, a ser escuchada, a ser respetada. No todas las mujeres de mi generación tuvimos las oportunidades que tienen las jóvenes de hoy. Pero eso no significa que tengamos que conformarnos con sobras de cariño o migajas de respeto. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Y si alguna vez se encuentran en una situación parecida, recuerden, la familia que te hace sentir pequeña no es familia. La familia verdadera te abraza cuando caes, no te empuja para que caigas más fuerte. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi casita, riego mis geranios, preparo mi café y veo el sol salir sobre mi jardín, sé que esta es mi vida. Una vida que construí con trabajo, que defendí con valor y que voy a vivir con dignidad hasta el último día. Porque una mujer mexicana que ha vivido 67 años, que crió un hijo sola, que trabajó hasta el cansancio por su familia y que sobrevivió a todas las traiciones que la vida le puso enfrente, merece vivir sus años dorados en paz, con respeto y rodeada únicamente de amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el respeto que merecen nuestros mayores, o si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, déjame un comentario contándome desde dónde nos sigues. Da al like si crees que todas las abuelas del mundo merecen ser tratadas con dignidad, y suscríbete para seguir compartiendo historias reales que nos enseñan que nunca es demasiado tarde para defenderse, porque al final del día, la venganza más dulce no es destruir a quien te lastima, es vivir tan bien que se arrepientan de haberte subestimado, 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 subestimado,